Hola, buenas noches, ya llegamos. Comienza un nuevo viaje por el universo del misterio. 2 ediciones nos esperan a lo largo del fin de semana para estar juntos. Salimos desde Prado del Rey, aquí en Madrid, y nuestro destino justo hasta ese lugar donde nos escuchas. Ahí están los primeros datos. Saludar a nuestro invitado, Miguel Pedrero. Buenas noches, don Miguel. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues encantado de estar aquí, ya sabes. Yo también, de que estés, eres un habitual. Ya te tenemos fichado como habitual en el Espacio en Blanco. Decir que eres periodista, escritor, redactor de la revista en Año Cero. Año Cero. Año Cero. Llevas un montón de años investigando, colaboras en otros sitios, en otras emisoras. Y además tienes una editorial, esto es muy curioso, una editorial que se llama Cidonia. Ediciones Cidonia, sí. Solidaria. Sí, cedemos el 5% del precio de cada libro a diferentes proyectos, ¿no? Y bueno, es una locura, ¿no? Hoy en día... Meterse en una editorial. En una editorial, sí, pero bueno, lo hicimos fundamentalmente con el objetivo de sacar aquellos trabajos, aquellos libros que consideramos interesantes, ¿no? Independientemente de su interés comercial, ¿no? Yeah. Por otro lado, así nos va, ¿no? ¿Es rentable? No. No. Pero conseguís el 5% para los proyectos, por lo menos, sí. Y pagáis vuestros gastos y esas cosas. Bueno, a duras penas. Vamos tirando. Hombre, por fortuna, ninguno de los dos tenemos que vivir de eso, ¿no? Cada uno tenemos nuestra ocupación y la editorial pues viene a ser una forma de sacarnos esa espinita, como te digo, y de sacar cosas que creemos que son realmente interesantes, como por ejemplo el último libro que hemos editado de Marcelino Requejo, ¿no? sobre el fenómeno ovni. Efectivamente. Curiosamente. ¿Tú has escrito algo para ella? Sí, hace 2 años y pico. Además estuvimos aquí también en el programa hablando de ello, la conspiración del Mesías. Ya. Bueno, pues este es nuestro invitado, Miguel Pedrero, uno de los habituales en el Espacio en Blanco, que esta noche se ha metido en unos cuantos líos y nos va a contar sus investigaciones de primera mano. No os lo perdáis. Teléfono gratuito con 5 premios que tenemos para sortear entre la gente que nos llame. 900-137-137, por si queréis participar. Hablamos de ovnis una vez más, hablábamos la semana pasada, seguimos hablando ahora. Ovnis y militares. Siempre han estado los militares interesados en este tema de los ovnis, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, por supuesto, es decir, cualquier objeto no identificado que viola el espacio aéreo de determinado país es una cuestión muy importante, es una cuestión muy problemática y sobre la que se llevan a cabo todo tipo de investigaciones, ¿no? Y si además no solo se produce la violación del espacio aéreo de un determinado país, por ejemplo de España, sino que ese objeto se acerca a una base militar o incluso, como ha ocurrido en alguna ocasión, llega a cuasi aterrizar, pues estamos hablando de un gravísimo problema para la seguridad nacional y por lo tanto se inicia una investigación. Pero sí te tengo que decir que después de hablar con bastantes militares y gente que ha tenido experiencias ovni aquí en España, militares, no creo que el Ejército del Aire, ni el Servicio Secreto Español, ni la inteligencia militar sepan más sobre el fenómeno ovni de lo que saben los investigadores, ¿no? ¿Sí? Probablemente no saben más, probablemente tienen más elementos de juicio, es decir, tienen informes, detecciones en radar, probablemente filmaciones de cazas que salen en persecución de esos objetos, pero no comprenden más el fenómeno, no saben cuál es el origen, no saben lo que hay detrás. Probablemente tenemos más información los investigadores civiles, aquellos que nos dedicamos a eso. Es más, cuando entrevistas o hablas o charlas con uno de estos militares implicados en un caso, normalmente son ellos casi los que te preguntan más a ti que tú a ellos, porque quieren saber cuál puede ser el origen de eso que han vivido, porque eso sí, lo que tienen claro la mayoría de ellos es que desde luego no se trata de tecnología terrestre, ¿no? La mayoría de ellos están convencidos que se han enfrentado a algo realmente muy extraño. Esta noche vamos a contar un caso con testimonios de primera mano. Nuestro invitado ha estado allí y ya veréis qué increíble es. Sin embargo, los militares, o por lo menos las altas cúpulas militares, se han aprovechado el tema de los ovnis
ocultando muchas de sus supuestas pruebas de esas naves que tienen por ahí súper avanzadas, ¿no? Diciendo mejor que la gente piense que es un ovni a que descubran que es un prototipo militar, un prototipo aéreo de estos que estamos... Claro, pero eso tampoco nos debe extrañar. Cualquier servicio de inteligencia emplea cualquier elemento, cualquier cuestión para llevar a cabo su cometido, ¿no? Incluso de manipulación, de mentira, de ocultación de determinado proyecto secreto, de una operación en marcha, y cómo no, pues también el fenómeno ovni, ¿no? Para lo que decías tú, ¿no? Pues por ejemplo la prueba de cualquier tipo de prototipo militar que es avistado por una serie de testigos, ¿no? Pues desde luego pasa más desapercibido si es publicado en la prensa como el avistamiento de un platillo volante por una serie de personas, pues bueno, es algo que pasa y nadie le da más importancia que si ese periódico incide en la cuestión y apunta a que se trata de algún tipo de ingenio secreto, ¿no? Desde luego, para las autoridades militares es muchísimo más secreto. Y ya no estamos hablando solo de prototipos militares, ¿no? Sino se ha hecho, por ejemplo, con misiles, ¿no? Pruebas balísticas y otro tipo de cuestiones que intentan enmascararse con la pantalla del fenómeno ovni. Eso en Estados Unidos ha pasado. Han probado diferentes prototipos, objetos sobre todo de planta triangular que han sido avistados en diferentes lugares y que finalmente se sabe que era la prueba, el vuelo de una serie de prototipos que entonces no habían salido todavía a la luz pública. Ocurrió también en Centro Europa, en Bélgica, por ahí, que el avión es el F-117 de la serie Steel, ese triangular que es tremendo. Lo que debería ser verlo por ahí, ¿verdad? Sí, bueno, ahí ya no sé qué decirte, ¿eh? La cosa es más complicada porque incluso ha habido observaciones de objetos, incluso captados en radar, que tomaban unas velocidades y hacían unas maniobras realmente increíbles. Lo que no tiene sentido porque en muchas ocasiones es una explicación hoy en día que vuelan tantas cosas y que tenemos tanta tecnología aeronáutica, pues una explicación entre comillas racional para el fenómeno ovni pues sería que todos son esta clase de objetos, son prototipos militares en prueba. Lo que no tiene sentido es que estamos hablando de un fenómeno mundial, masivo, y cualquier investigador de campo lo sabe, en el que te encuentras casos en una aldea de Lugo, en una aldea de Sevilla, en pueblos, en ciudades, pero tanto de España como de Estados Unidos, como de Sudáfrica, como de China. Estamos hablando de un fenómeno masivo. ¿Están probando muchos prototipos? Están probando muchos prototipos y sobre todo tirando una ingente cantidad de dinero, porque ¿para qué demonios vas a utilizar esa super tecnología para asustar un paisano de una aldea de Villalba? No tiene ningún sentido, ¿no? Tendría sentido si eso ocurriera una vez, 2 veces, pero estamos hablando de una casuística absolutamente increíble, ¿no? Por lo tanto, si se trata de eso, de tecnología secreta, estaríamos hablando de algo mucho más increíble que de la prueba de un prototipo. Estaríamos hablando de un grupo hipersecreto que tendría una tecnología increíble y que estaría llevando a cabo un proceso de manipulación social increíble. Con lo cual, yo no sé qué sería más extraño, que nos visiten seres de otros mundos o que exista este grupo supersecreto. Llevamos 2 semanas hablando del tema de los ovnis. Hacía mucho tiempo que no hablábamos de ellos. Quizá para prepararnos. Tenemos que hablar un poco de ello. En la Segunda Guerra Mundial, tanto los alemanes como los aliados pensaban que una extraña lucecita que entraba, los Foo Fighters que se llamaban, era un arma del enemigo. Quizá ahí empezó un poco el interés más importante por estos ingenios extraños que no se sabía dónde venían. Sí, está claro. Yo creo que es en esa época cuando empieza realmente el secretismo militar en torno a este fenómeno. Desde luego, como dices tú, durante los primeros avistamientos de estos famosos Foo Fighters que veían tanto los alemanes como los aliados, unos se pensaban que era algún tipo de aparato del contrario. Al poco de terminar la Segunda Guerra Mundial, se produjeron una serie de avistamientos absolutamente espectaculares en los países escandinavos, los famosos cohetes fantasma. ¿Los países escandinavos? Sí, eran objetos con diferentes formas, muchos de ellos en forma de bala. Curioso, que hacían una serie de maniobras increíbles, incluso llegaron a estrellarse diferentes gobiernos escandinavos. Por ejemplo, el gobierno sueco estuvo persiguiendo o intentando localizar los restos de uno de estos aparatos. Esto no es ningún secreto, porque hace algunos años se desclasificaron bastantes, si no todos, de estos documentos, ¿no? Y los propios militares reconocían que era
un gran secreto. De hecho, lo que pensaban los americanos es que se trataba de algún tipo de ingenio secreto de los soviéticos, pero luego llegaron a la conclusión de que no podía ser, porque si los soviéticos realmente tuvieran esa tecnología, habrían invadido parte de Europa, es decir, no tiene sentido. Es más, los soviéticos, cuando se encontraban en su territorio con fenómenos similares, pensaban que eran los americanos, ¿no? Y luego ya, pocos años después, poco tiempo después de estos avistamientos, los cohetes fantasma, llegamos al año 1947, cuando se produce ese famoso avistamiento protagonizado por Kenneth Arnold, y digamos que el fenómeno ovni entra masivamente en los medios de comunicación. A partir de esa época se producen toda una serie de avistamientos, incluso macroavistamientos, no solo en el territorio de Estados Unidos, sino en diferentes zonas del mundo, y es en ese momento cuando los militares empiezan a interesar vivamente en este fenómeno, ojo, en un principio pensando que se trataba de algún tipo de arma secreta soviética. Y ahí empieza el secretismo, pero con el paso de los años se dan cuenta que no es así. De hecho, pusieron en marcha varios proyectos secretos, el primero de ellos, el proyecto Signo, cuyas conclusiones es que no se trataba de ingenios soviéticos, sino probablemente de visitantes extraterrestres, y luego otros tantos, hasta llegar al proyecto Libro Azul, cuya finalidad era enterrar de cara a la opinión pública el fenómeno ovni, es decir, deslegitimarlo de cara a la opinión pública, y hubo una operación de guerra psicológica masiva. Y ahí empieza el secretismo. ¿Por qué? Por el contexto. Estábamos en plena Guerra Fría y lo que menos les interesaba a los americanos es que el enemigo soviético pudiese crear un caos, un miedo generalizado en la población, utilizando precisamente las apariciones de estos ovnis. Date cuenta que de pronto se empezaron a crear, no solo era el interés de la prensa, sino que se empezaron a crear organizaciones civiles de investigadores, de gente aficionada, enormes, y lo que tenían miedo los norteamericanos era que agentes soviéticos infiltraran esos grupos que estaban relacionados con militares, que estaban relacionados con pilotos, y que utilizasen esa puerta para entrar a los secretos militares de Estados Unidos. Ya no estamos hablando de ovnis, estamos hablando de otra cosa, incluso que pudieran manipular esos grupos para crear un caos en el país y un miedo, operaciones de guerra psicológica de la Unión Soviética en suelo norteamericano, ¿no? Y esa fue una de las grandes razones del secretismo. Si hay algo que vuela y que no sabemos lo que es, y hemos llegado a la conclusión de que no son los soviéticos, es algo que está ahí. Probablemente ellos pensaban en esa época extraterrestres, pero parece que no nos atacan ni se ponen en contacto con nosotros. Lo que les preocupa como militares, que son, no son científicos, son militares, es que ese fenómeno no sea utilizado, instrumentalizado por el enemigo para llevar a cabo sus operaciones de guerra psicológica. Miguel, brevemente, antes de pasar a esos casos que has investigado de primera mano, ¿cuándo comienza el secretismo en España? ¿Cuándo cierran los canales de comunicación y de repente dejamos de saber lo que tienen los militares? Año 1968. Además, la fecha es concreta. Hasta entonces, obviamente, los militares tenían conocimientos de casos de avistamientos de ovnis, incluso algunos con implicación militar, en suelo español. Pero entonces no se llevaban a cabo grandes investigaciones, te puedes imaginar. España, años finales de los 50, principios de los 60, ¿no? Digamos que el ejército español no estaba para realizar investigaciones sobre aparatos que no sabían lo que eran. Pues podían ser americanos, podían ser franceses, podían ser aparatos británicos, no les preocupaba demasiado. Pero en el año 1968, la Embajada de Estados Unidos en España le pregunta al gobierno directamente si tienen algún tipo de archivos en el que recopilen la información ovni y si llevan a cabo algún tipo de investigación. Y es a partir de ese momento cuando el gobierno español, presionado por los norteamericanos, comienza a realizar investigaciones sobre el fenómeno ovni y decreta el secreto en torno al tema, lo cual tampoco es decir mucho, porque vivíamos en una dictadura militar, por lo tanto, ¿qué más da que decretaran o no el secreto? Es decir, aquello que no querían que saliese a la luz pública, pues era secreto, ¿no? Y así llegamos hasta el año 1976, en el que se produce un hecho clave, que es que el teniente general Felipe Galarza, que era jefe de Estado Mayor, le cede al investigador Juan José Benítez 12 expedientes, unos 70 y tantos folios, sobre una serie de casos investigados por el ejército español, ¿no? Benítez investiga esos casos,
los publica, recibió muchas críticas por esto, una serie de investigadores lo criticaron porque supuestamente él había llegado a un pacto con Felipe Galarza de no publicarlo, lo cual no, es incierto porque el propio Galarza le escribió una carta a JJ Benítez felicitándolo por la publicación de sus libros, ¿no? Y tampoco tiene mucho sentido, es decir, si un periodista que investiga ovnis recibe 12 informes secretos sobre el fenómeno ovni, su obligación es investigarlos y publicarlos. O sea, no hay más vuelta de hoja, ¿no? Y así llegamos hasta el año 1979. Bueno, esto generó dentro del propio ejército ciertos enfrentamientos, ¿no? Porque había gente con una mentalidad aperturista y había otros que creían que no estuvo bien lo de ceder esos documentos a un investigador del fenómeno ovni, ¿no? A partir de ahí te puedes imaginar, muchos otros investigadores intentaron acceder a documentación, pero se cerraron las puertas de par en par y hubo ciertos enfrentamientos, y en el año 1979 es cuando se clasifica toda la información ovni como materia reservada, ¿no? Se siguen realizando investigaciones y así llegamos hasta el año 1992, cuando se desclasifican, supuestamente, según la versión del Ejército del Aire, todos los documentos secretos sobre ovnis que tenían, ¿no? Lo cual no es así. Aunque esta noche seguramente vamos a ver que no todos fueron desclasificados. 2:27, 1:27 en las Islas Canarias. Desde un tiempo a esta parte parece que muchos otros gobiernos han desclasificado casos. Escuchemos algunos. Antes de que empieces a contar, ¿no será esta gente que nos está visitando, como algunos dicen, los dioses instructores, los dioses del pasado, que están regresando ahora porque llega el momento? Bueno, esa es una hipótesis fascinante, ¿no? Que también está relacionada con el fenómeno ovni, ¿no? Es decir, si nos visitan hoy en día, ¿por qué no nos pudieron haber visitado en el pasado y ser tomados por esos dioses instructores cuya tradición se encuentra en diferentes culturas, ¿no? Esos dioses que los instruyeron en diferentes artes, ¿no? ¿Por qué no, no? Además, fíjate que precisamente este mes en la revista Año Cero nuestra portada tiene que ver con eso, ¿no? Con la vinculación de los templos mayas y aztecas con esos dioses instructores, ¿no? Con la vinculación de esos templos mayas y aztecas con los cielos y con una serie de tradiciones que también apuntan hacia unos seres venidos de las estrellas que instruyeron a estos pueblos en diferentes artes y en diferentes saberes. Y que prometieron regresar. Hablaremos de ello. Vamos con ese caso. El que nos presenta es uno de los que nos vas a presentar hoy. Teóricamente es un alto secreto, un expediente alto secreto. Sí, es uno de esos informes que el Ejército del Aire no ha desclasificado. ¿Cómo lo has conseguido? Bueno, no me lo cuentes. El caso es que lo has conseguido. Vale. ¿Qué pasaba en ese informe? Tiene que ver con un caso en el que varios soldados disparan a un humanoide en una base militar en Cataluña. Efectivamente, en Rosas. En Rosas, en Girona. Bueno, este es como te decía, esto es uno de los casos que no se ha desclasificado. Ha habido más, incluso algunos investigadores hemos conseguido informes o partes de informes que no han sido desclasificados, ¿no? No todos esos informes tienen por qué haber sido ocultados por el Ejército del Aire. Es cierto que cuando se centraliza la información OVNI, todos sabemos cómo funciona un ministerio, una institución pública, pues se pueden perder muchas cosas por el camino, ¿no? Pero lo que no tiene sentido es que algunos de los casos más interesantes y que han tenido implicaciones más fuertes para la seguridad nacional se hayan traspapelado enteros. No tiene mucho sentido cuando otros casos absolutamente intrascendentes y explicables de fenómenos naturales, avistamientos como te digo, de cuestiones perfectamente explicadas, que ya no se trataría de objetos no identificados, pues hay una documentación, ¿no? Y sin embargo, de otros casos mucho más espectaculares, pues no existe esa documentación. Claro que siempre pueden aducir, la hemos perdido, lo hemos traspapelado, han pasado muchos años, que probablemente es lo que dirán de este caso que vamos a narrar actualmente. Pues atentos, es uno de los casos más interesantes y con más intríngulis de la historia de los ovnis en España, que tiene que ver con el ejército. ¿Cómo ocurría el tema y dónde ocurría? Decías en la base de Rosas, ¿el EVA 4 o el EVA 3? Sí, el EVA 4 es ¿El EVA qué es? Son escuadrones de vigilancia aérea. Escuadrón de vigilancia aérea. Son los sistemas, los radares militares, los sistemas de defensa del espacio aéreo español, ¿no? Son una serie de radares situados en diferentes partes del territorio español que controlan el espacio aéreo de España, bueno, incluso llegan algo más allá, ¿no? El caso es que varios escuadrones de vigilancia aérea han
han protagonizado, podríamos decir, episodios ovni. Es tremendamente curioso. Y en el que vamos a incidir ahora, es probablemente uno de los más interesantes, si no el más interesante. Ocurre ya hace algún tiempo, el 21 de marzo del año 1971, en plena noche. Todo esto comienza cuando uno de los testigos que hemos podido localizar y hablar con ellos... ¿Lo has entrevistado? Sí. Hemos incluso llegado a reconstruir el caso. ¿En la propia base? Dentro de la base, dentro del escuadrón de vigilancia aérea. ¿Te han dejado entrar? Bueno, no te lo pregunto, vale. Perdón. ¿Qué ocurría? Bueno, pues un soldado que estaba de guardia observa sobre una de las antenas de los radares un extraño objeto, un objeto luminoso que, según me contaba, le daba la impresión que o bien se hacía más grande y luego volvía a disminuir de tamaño, o bien se acercaba y se alejaba. Más bien le daba esa la impresión. Era esa la impresión que... ¿Él estaba de guardia? Sí, él estaba de guardia y bueno, estaba además haciendo guardia en lo alto del EVA 4, el Escuadrón de Vigilancia Aérea, en la zona donde están los radares, ¿no? Y en lo alto del Monte Paní. Y bueno, entonces sale de su garita y se acerca a unos barracones que no están muy lejos de donde se encuentra esa garita, y avisa a unos soldados que estaban allí de guardia, estaban durmiendo en ese momento. Justo al lado de esos barracones había unas caneras donde bueno, pues había una serie de perros entrenados. Caneras son perreras. Perreras, sí. Lugares donde están los perros de vigilancia, además perros entrenados por los norteamericanos, porque el EVA 4 fue construida por la USAF, por el Ejército del Aire norteamericano. ¿Era una base conjunta? Sí, bueno, pero cuando se construyó en el año 59 fundamentalmente era una base americana, ¿no? Luego ya en los años 60 pasó a manos del Ejército del Aire español. El caso es que avisa a sus compañeros, estos salen de los barracones y observan ese objeto. Incluso es más, observan cómo llega un momento que desaparece, ¿no? Además desaparece hacia la zona de la bahía de Rosas, que es perfectamente visible. Hay unas vistas espectaculares desde lo alto del Monte Paní, donde está el Escuadrón de Vigilancia Aérea, número 4. Y aquí empieza lo realmente curioso. De pronto observan que en una caseta cercana a una de las antenas, que estaba un poco alejada de la posición donde ellos se encontraban, pues detrás de esa caseta sale una especie, lo que me describían los militares implicados, como una especie de halo verdoso. Y allí no había ninguna fuente de iluminación. En esa caseta, pues bueno, protegía varios aparatos para que funcionara esa antena. Entonces uno de los militares, el cabo, le dice a un soldado, a uno de los soldados que también se encontraban en esos barracones, que tome a un perro, el mejor perro que tienen, fiero, ya el nombre lo dice todo, y que se ponga los correajes para llevar al animal, que tome su cedme y que le acerque la pistola al cabo, ¿no? Y entonces se acercan. En primer lugar va el cabo, Jesús Jofre, y detrás este soldado de nombre Anselmo, y bueno, pues avanzan hacia esta caseta. Doblan, es decir, sobrepasan lo que es la caseta, y ese halo luminoso desaparece, ¿no? Bueno, en ese momento el perro se pone en una posición que es la posición que indicaba que ha detectado la presencia de un intruso, ¿no? Con una pata más adelantado que la otra, tocando el suelo. Y bueno, entonces prestan atención, miran a su alrededor, y en ese momento empiezan a escuchar una serie de pisadas que se acercan hacia ellos a bastante velocidad. Y el perro comienza a ponerse nervioso, y de pronto observan una figura muy alta, de más de 2 metros, con forma humana, sin ninguna duda, o al menos forma humanoide, que se acerca hacia ellos. Le dan el alto como marcan las normas
3 veces, eso es lo que decían las normas, que le podía dar el arto 3 veces, y si la tercera vez el intruso no respondía o no se paraba, o no se rendía o no se identificaba, podían disparar. Le dan el alto una vez, le dan el alto 2 veces, y antes de que el cabo le diera el alto por tercera vez, el soldado que estaba detrás de él con el perro, muy nervioso, apunta a este intruso con su CEDME y comienza a disparar. 2 citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, 1 hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Dos y 40, 1:40 en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco, esta noche contándonos una historia, un expediente secreto del ejército español que hemos podido recuperar. Me estás contando que 2 militares españoles se liaron a tiros con una figura que, según veo aquí escrito, debido al resplandor de los disparos, me fijé en que el extraño ser llevaba un cinturón metálico con un emblema. Eso lo decía uno de los testigos que tú entrevistaste. Eso lo decía uno de los testigos, porque cuando el soldado que iba detrás del cabo se pone nervioso y comienza a disparar antes de darle a este intruso el alto por tercera vez, el cabo, que Jesús Jofre, que avanzaba en primer lugar, pues en un acto reflejo también comenzó a disparar con su arma, con su pistola, ¿no? Y en un momento determinado, Jofre me dice que debido al resplandor de los disparos le pareció ver que este ser llevaba como una especie, que tuvo la sensación de que llevaba como un traje pegado al cuerpo, enfundado, y un cinturón en el que se distinguía una especie de emblema que no, desde luego no logra recordar, pero sí me dice que viene a ser algo así, o parte de ese emblema, como una especie de triángulo hacia abajo, ¿no? Bueno, te puedes imaginar la situación. Este extraño humanoide estaba a menos de 10 metros de donde se encontraban ¿Le impactaron los proyectiles? Sí, vamos, sin ninguna duda, del testimonio de estos militares se desprende que fuese lo que fuese, vamos, ya tendría que estar muerto, no tendría que estar en el mundo de los vivos. Perdóname que te pregunte, ¿no podía ser una alucinación? Porque estaba el perro que lo había presentido o lo había sentido. Bueno, los dos estaban viendo lo mismo y desde luego el perro había detectado un intruso, ¿no? Yeah. Y lo tenían a unos 10 metros, ¿no? Le da la sensación que después de disparar, ese ser parece avanzar 1 o 2 pasos, o bien después de disparar o durante el tiroteo, ¿no? Pero después del tiroteo, pues en un tiempo que desde luego no me han podido precisar, pero que para ellos fue eterno, estuvieron frente a frente, después de descargar sus armas contra un ser de aspecto humano, de gran altura, que parecía que las balas, bueno, que parecía no, que las balas no le habían hecho absolutamente nada. Entonces, pocos segundos después, se gira sobre sus pasos y se aleja. Se aleja hacia una valla metálica de protección, en realidad una doble valla, y que detrás de esta valla metálica no hay nada, hay campo y luego un precipicio, es decir, no hay nada. Y escuchan claramente el sonido de algo impactando contra esa valla metálica. En ese momento sueltan al perro, a Fiero, y Fiero se lanza hacia esta valla metálica, la toca y comienza a avanzar hacia su izquierda y se para en un determinado punto. Cuando estos militares se acercan a esa zona de la valla metálica, comprueban muy sorprendidos que faltaba un fragmento como de medio metro de anchura y todo a lo alto. Estos me lo describían los propios testigos muy gráficamente. Me decían, nos daba la sensación de que estamos viendo una película de dibujos animados, ¿no? Cuando el personaje atraviesa una pared y deja la marca, ¿no? Pues esa era un poco la sensación que ellos tenían, ¿no? Regresan a la base y ahí ya empieza el lío, ¿no? Porque ahora nos cuentas el lío.
2:44, 1:44 en las Islas Canarias. Si queréis, tenemos un concurso en marcha. Si queréis preguntar, contar alguna historia referente a ovnis, 900-137-137 es nuestro teléfono gratuito. Empieza el lío, decías, Miguel. ¿Cómo se lía? Hombre, te puedes imaginar que se han producido tiros dentro de una base militar, ¿no? De pronto suben algunos mandos a la zona de los radares. Los compañeros que se habían quedado en la zona de las Caneras estaban tremendamente nerviosos, armados, no sabían lo que había ocurrido. Cuando sube un capitán, lo primero que se piensa es que lo que ha ocurrido allí dentro es una desgracia, ¿no? Que alguien se ha enfadado, o se ha vuelto loco, o ha bebido y se les ha disparado el arma, o han disparado. Cuando se tranquiliza y comprueba que no hay ningún herido y le cuentan lo que ha ocurrido, bueno, este hombre ya comienza a darse cuenta de que ha pasado algo realmente extraño, ¿no? Y sobre todo cuando coinciden los testimonios y todo el mundo dice que han visto un objeto extraño sobre una de las antenas del radar. Entonces toman unas linternas y se acercan al lugar, a la valla, y efectivamente comprueban lo que te comentaba antes, que faltaba un fragmento de esa valla. Además es muy curioso porque hay una doble valla metálica, pero la segunda estaba intacta. ¿Sí? Sí, la segunda estaba intacta. Y bueno, a partir de ese momento comienzan los interrogatorios, es decir, el capitán de guardia en los radares ordena a uno de ellos, a Jesús Jofre, que suba. Allí lo interroga sobre todo lo que ha sucedido, le dice que no han captado el objeto en el radar. Eso te voy a preguntar, es curioso porque siendo una base de radares no captaron nada. No, en ese momento no, porque luego se produjeron más casos en días posteriores, claro, es que esto solo fue el principio del principio. Pero esa misma noche, según le confesó este capitán de guardia, y no tenía por qué mentirle, no habían detectado nada en el radar. Es más, este hombre sí le dijo que esto era más habitual de lo que se pensaba. Este hombre había sido piloto de combate y había vivido una experiencia ovni espectacular y estaba convencido de la realidad de estos fenómenos, ¿no? Esa misma noche tuvieron que hacer, cada uno por separado, un informe sobre todo lo que había ocurrido, y al día siguiente de nuevo tuvieron que presentarse ante un teniente coronel, que de nuevo los interrogó primero uno a uno con el informe que cada uno de ellos había realizado encima de su mesa, y luego a los tres juntos, ¿no? Posteriormente serían interrogados en más ocasiones, incluso por 3 militares de la USAF, de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, que aproximadamente mes y medio después de este incidente llegaron a la base y también hablaron con ellos. Había un militar del EVA 4, un español, que hacía de traductor, y estos militares norteamericanos estaban muy interesados en todo lo que había sucedido, y una vez que recabaron toda la información, les dijeron que se pusieran uno a uno frente a una pared blanca y les tomaron fotografías, ¿no? Bueno, en un momento determinado, en ese momento, cuando te estoy hablando de interrogatorios, esto es justo decirlo, no, a lo mejor da la sensación de que se trata de interrogatorios duros, con una gran presión, para nada, ¿no? Eso sí que me lo dejaron claro, que siempre fueron bastante amables, ¿no? Y desde luego sabían que algo muy extraño había ocurrido en la base y que no recibieron presión de ningún tipo. Sí, tiempo después, cuando se produjeron nuevos avistamientos en días sucesivos sobre esa base, de nuevo los interrogaron otra vez, y en esta ocasión sí les advirtieron, de forma también muy amable, pero les advirtieron que lo que había ocurrido era secreto de Estado, y que no podían, que ellos eran militares y que no podían contar nada de lo sucedido, y que si lo hacían tenían que atenerse a las consecuencias. Ya. Decías, para terminar este caso, si quieres contar alguna otra cosa, que se habían visto cosas después, ¿no? Sí. Días después había habido otros avistamientos. Sí, además fíjate la situación en la que se encontraban en las noches siguientes. Estaban en estado de máxima alerta, es decir, no sabían qué es lo que había pasado, cuál era la naturaleza de ese objeto que se había posicionado sobre la base, ni la naturaleza del intruso. Y entonces, bueno, había grandes medidas de vigilancia, ¿no? Y sí es cierto que la noche siguiente
vieron otro objeto extraño, otro no identificado, en esta ocasión bastante más alejado, aproximadamente a unos 2 kilómetros de su posición, pero esta vez lo vio prácticamente todo el acuartelamiento, ¿no? Y también te puedes imaginar que eso los puso muy muy nerviosos, pero es que en días posteriores, unos días después, al atardecer, observaron también desde la zona de los radares, varios militares que hacían guardia, la presencia de un objeto, bastante más cercano, de aspecto metálico. En esta ocasión el no identificado sí que fue captado por el radar y despegaron 2 cazas de combate de la base aérea de Zaragoza para interceptar este no identificado, y los propios militares pudieron contemplar cómo estos cazas perseguían este objeto que jugaba con ellos, al gato y al ratón, hasta que en un momento determinado desapareció a toda velocidad. Es uno de los casos, uno de esos expedientes militares que habían ocultado o habían... Es uno de esos casos, fíjate, que todos los investigadores, incluso los investigadores más críticos, no más críticos, sino más condescendientes con los militares en el proceso de desclasificación, sabían que este caso era real, que existía, porque siempre ha circulado esta historia de boca de militares, de personas que habían tenido alguna relación con el caso, y a muchos investigadores les llegó información de segunda y tercera mano, ¿no? Pero en esta ocasión, pues lo cierto es que hemos localizado a los propios protagonistas que nos han narrado el caso. Además, fíjate, una historia que también es interesante. Otro militar que estaba destinado en la base, en el EVA 4, en el momento en el que ocurrieron todos estos incidentes, cuyo nombre, ese no puedo desvelar porque todavía forma parte del ejército, me contaba que en días sucesivos, cuando subían a la zona de los radares y querían sacar a los perros para hacer las rondas de vigilancia, los perros estaban con el rabo entre las piernas y temblando, no querían salir. Los sacaban a rastras. Y cuando estaban fuera, ellos decían que se dedicaban a... Este hombre me contaba que estaban absolutamente asombrados porque los animales se dedicaban a perseguir a fantasmas. Es decir, detectaban intrusos, tomaban la posición típica de detectar un intruso, incluso atacaban a algo, pero allí no había nadie. Ellos apuntaban con sus armas hacia ese lugar, se acercaban y allí no había nadie, ellos no veían nadie. Y lo más curioso, varias noches, imagínate la locura que se vivió allá arriba, cuando los perros atacaban a algo que no existía, que allí no había nada, al tiempo, la valla metálica que rodeaba la zona de los radares comenzaba a vibrar, a moverse sola. Tremendo caso, con informes, testimonios de primera mano que nos ha conseguido nuestro compañero. Y si me permite, sobre todo, si me gustaría, no sé si nos estará escuchando, agradecer a uno de los testigos, a Jesús Jofre, que en este caso, más que un testimonio, fue un compañero de investigación, porque me abrió las puertas a muchos otros testimonios y me acompañó en todas las investigaciones, ¿no? Gracias, Jesús. Seguramente estarás por ahí escuchando. Damos un paso adelante, seguimos 2:52, 1:52 en las Islas Canarias. Hay más casos que queremos contaros, quizá no sean... Este ha sido tremendo. ¿Estás a gusto? ¿Estás disfrutando? Claro, siempre, Miguel, ya sabes. Vamos con la segunda parte del programa. 900-137-137 por si queréis intervenir con nosotros. Hay más cosas que contaros esta noche. Miguel también era un expediente desclasificado del ejército. ¿Hay muchos desclasificados? Sí, hay mucha documentación, muchísima. Sí. Algunos de ellos con partes que están un poco grabadas, un poco tapadas, mejor dicho. No, algunos de ellos mutilados, es decir, no se ha desclasificado el expediente al completo. Ya, están llegando unas cuantas preguntas antes de hacer una mínima pausa. En la segunda parte os vamos a contar algún otro caso. Dicen, ¿por qué al cabo de tantos años del fenómeno OVNI no se producen declaraciones de militares ya retirados o jubilados contando sus experiencias? Algunos lo están haciendo, ¿no? Sí, hay bastantes casos de ese tipo, sí. Dicen ¿qué sabes de los helicópteros negros que dicen que suelen aparecer después de avistamientos ovnis? Bueno, eso es algo de lo que se ha hablado mucho en Estados Unidos, incluso se han llegado a escribir libros monográficos sobre el tema, ¿no? Aquí en España, que yo sepa, o al menos que yo conozca, pues no existen casos de este tipo
demasiado fiables. ¿Hay casos tan potentes como este que nos has contado? El de EVA. Sí. Y yo estoy seguro que existen muchos casos de este tipo, incluso más impresionantes, de los que no nos vamos a enterar nunca. Ya. De cualquier forma, al final vamos a dar un contacto para la gente si quiere que te cuente historias para investigarlas y tratar de sacar cuanto antes a la luz toda esta serie de cosas. ¿Te parece? Perfecto, claro. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Nuestros compañeros informativos, compañeras, en este caso, llegan para darnos toda la actualidad, toda la información de lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y después nosotros seguiremos. Recordar que tenemos un concurso en marcha, 900-137-137, y echar un vistazo a la página nuestra, www.espacioenblanco.es. Ya veréis qué fotografía de la diosa Sekhmet, espacioenblanco.es, me dicen que tengo que decir, www.espacioenblanco.es. Ya veréis qué foto tan impresionante y algunos de los planes. No os vayáis, que enseguida regresamos. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Ya estamos de vuelta, casi una hora tenemos en la que el mundo del misterio vuelve a inundar las ondas de Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. Tenemos premios para agradecer vuestra atención, 900-137-137 nuestro teléfono, y un consejo, echar un vistazo a la página web www.espacioenblanco.es para que veáis qué increíble fotografía hicimos en Egipto a una diosa que nos tiene absolutamente obnubilados, y con algunas ideas de los nuevos viajes que tenemos. Mañana nos vamos de viaje a Turquía, os vamos a enseñar alguna Turquía secreta y os vamos a contar la historia secreta de Buffalo Bill. No os lo perdáis en la segunda edición del programa. Seguimos, Miguel, no tenemos mucho más tiempo, con otro caso de estos increíbles que nos cuentas. Tiene que ver con el aterrizaje en una base secreta de comunicaciones en Friol, en Lugo. Bueno, ese es un caso además muy curioso, porque es un caso en el que digamos que esa vía militar se abrió bastantes años después del caso principal. Me explico. 7 de marzo de 1996, varias personas desde diferentes puntos de cercanos a la localidad de Friol, en Lugo, pues observan en los cielos un objeto, una especie de bola de fuego. Uno de esos testigos, desde una pequeña aldeita, Ferrerías, observa desde su casa esa esfera y decide bajar, acercarse y hacerle, fíjate qué absurdo, en realidad el fenómeno ovni es absolutamente absurdo. Decide hacerle una serie de señales al no identificado con su linterna, y incluso este hombre gritaba: bajad, bajad, bajad. Y en un momento determinado, ese objeto, esa bola de fuego, parece que se le echa encima y se sitúa a 50 metros de su posición. Él se retira de nuevo a su casa, y lo que describe es que se trataba de un objeto de forma ovoide, transparente, y dentro nos decía que había como 5 tipos muy altos dentro de una especie de lavadoras. Pero lo más increíble es que en un momento determinado de ese objeto sale una especie de rampa de luz, y por ahí descienden otros seres de menor tamaño, ¿no? El hombre se asusta y se mete con la escopeta en un armario hasta la mañana siguiente. Y bueno, a la mañana siguiente lo que descubre es que en el lugar donde aterrizó este objeto y desembarcaron, entre comillas, estos humanoides, pues ese terreno estaba plagado de extrañas huellas, ¿no? Además, ahí tuvimos la suerte que uno de los grandes investigadores de este país, que entrevistaste hace poco, Marcelino Requejo, al día siguiente ya estaba en el lugar de los hechos, pudo marcar todas las huellas. Nosotros llegamos algún tiempo después y las huellas eran extrañísimas, o sea, unas huellas enormes que parecían tener una especie de uñas que se unían en forma de espiral, y detrás como una especie de punzón. Bueno, desde luego debían pesar muchísimo, porque para hundir el terreno y dejar esas marcas tan profundas, incluso hasta de 15 centímetros de profundidad, fuese lo que fuese, debía pesar muchísimo. Ni siquiera las vacas que pastaban por esos terrenos dejaban marcas de sus huellas, ¿no? Bueno, lo interesante es que, bueno, en días sucesivos se produjeron nuevos avistamientos en la zona. En varias ocasiones cazas militares a baja altura sobrevolaron el lugar, pero lo interesante es que años después nos enteramos de que
a 2 kilómetros del lugar del aterrizaje, en línea recta, existía en un monte, en el Monte Campelo, y existe una base militar, una base de comunicaciones. Y obtenemos varios testimonios, varios testigos de la base, que nos dicen que esa misma noche, en la que tuvo lugar el aterrizaje, el 7 de marzo de 1996, esa misma noche tuvieron 2 objetos luminosos de gran tamaño dando vueltas a una de las grandes antenas de comunicaciones durante bastante tiempo, hasta que en un momento determinado se unieron en un solo objeto y salieron disparados a toda velocidad hacia la zona de Aspontes de García Rodríguez, que además en esa época se estaban produciendo toda clase de avistamientos, incluidas filmaciones y persecuciones de cazas militares a extraños objetos de los que fueron testigos mucha gente en la zona. Incluso es más, posteriormente localizamos a un nuevo testigo que esa misma noche, sobre bases secretas, sobre escuadrones de vigilancia aérea, que son las bases más protegidas de este país, ¿no? Son fundamentales para la defensa del espacio aéreo español, ¿no? Está claro que sea lo que sea, pero tanto en este tipo de casos, y lo hemos comentado en otras ocasiones en el programa, como en otros casos sin implicación militar, de encuentros cercanos, de avistamientos múltiples, está claro que sea lo que sea, pretende mostrarse, ojo, hasta cierto punto, ¿no? Porque nunca van a aparecer sobre el centro de Madrid, claro, a pleno día. Lo podían hacer mucho más claramente, ¿no? Si están ahí y realmente quieren mostrarse, pues que aparezcan ahí, eso, en Madrid, en Nueva York, que estén las cámaras delante, que den una prueba irrefutable de que están ahí, que nadie pueda negar. Evidentemente, pero ese no es el juego. Yo creo que la cosa es muchísimo más complicada y, como decía el director de mi revista, Daño Cero, siguen la línea del mírame pero no me toques. Sí me muestro, pero hasta cierto punto, ¿no? Y bueno, quizás en otra ocasión podríamos hablar de esto porque tiene unas implicaciones tremendas, ¿no? Hablaremos de ello. Obama dijo, para ir terminando, que, bueno, parece que estaba... Sí, ¿qué me quieres decir? Luego el mail, que no te olvides. Sí, no me olvido del mail, sí. Queremos encargar, así nos quita trabajo, a Miguel Pedrero que coja la sección de investigación, o sea que si tenéis cosas que contarle, en un momento va a dar un email para que le relatéis todas vuestras experiencias OVNI, que él se encargue de investigarlas. Obama, ¿tú crees que va a abrir todos los archivos y aclarar la verdad de los ovnis que saben Estados Unidos, que debe ser uno de los países que más sabe? Bueno, fíjate, Obama es uno de los pocos presidentes de Estados Unidos que no ha mostrado ningún interés en el fenómeno OVNI. Cuando se le preguntó, y se le preguntó en varias ocasiones, él siempre contesta lo mismo, y es que bastantes problemas tiene aquí abajo como para preocuparse de lo que hay arriba. Pero sin embargo, otros muchos presidentes no solo se interesaron en el tema OVNI, sino que se interesaron muy vivamente y ellos mismos vivieron experiencias personales, algunos de ellos muy espectaculares. Jimmy Carter, Ronald Reagan tuvo una experiencia tremendamente espectacular, ¿sí? Y Bill Clinton y su mujer, y Hillary, que es actualmente secretaria de Estado norteamericana de los Estados Unidos, ambos dos estaban muy interesados en el fenómeno OVNI, sobre todo en una de las vertientes del fenómeno OVNI, que es en las abducciones. Y de hecho, el jefe de personal de Bill Clinton, uno de sus principales asesores durante muchísimo tiempo, John Podesta, este hombre no solamente está interesado en el fenómeno OVNI, sino que digamos que recibió un tirón de orejas porque empleaba muchas horas al día, en vez de realizar su trabajo, en llamar al Área 51 y en mantener ciertas relaciones con militares, única y exclusivamente para saber qué conocían sobre el fenómeno OVNI. Necesito saber de qué va esto. Este planeta se muere. La raza humana lo está matando. Y has venido a ayudarnos, ¿verdad? No, eso no. Dijiste que venías a salvarnos. Dije que venía a salvar la Tierra. Vienes a salvar la Tierra. De nosotros. A salvar la Tierra. De nosotros. No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie. ¿Qué insinúas? Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas. No puedes hacerlo. Y no permitiremos que perezca. Cambiaremos.
Aún podemos arreglar las cosas. Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais. Por favor. Habéis llegado a un punto límite. Por favor. Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad. No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo. La decisión está tomada. Para muchos la historia tiene que ver con esto. Aarón González, desde Filipinas, nos escuchan y están escuchando a sus abuelos desde España. Así que saludos para los dos, sus abuelos aquí en España y Aarón González desde Filipinas. Hay mucho más que contaros esta noche. El teléfono 900-137-137 por si queréis seguir participando en ese concurso. Entramos en una sección de misterios y luego el Departamento de Asuntos Absurdos os espera. No os lo perdáis esta noche, que está interesante. Una nueva cita con los enigmas pendientes del mundo, del planeta y de otros planetas con Lorenzo Fernández. Buenas noches, don Lorenzo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Un placer estar junto de nuevo contigo. Director de la revista Enigmas y antiguo compañero, nuevo colaborador del Espacio en Blanco. La gente nos está preguntando acerca de unos cuantos misterios y tenemos la idea de ir recopilándolos y a través de tu sección darles algunas respuestas, sobre todo tratar de ver cómo están en estos momentos. ¿Te parece? Bien, perfecto, claro. Uno de ellos será ese famoso monstruo del lago Ness. También en esta época del verano suele aparecer. ¿Cómo está el asunto? Pues mira, genera de nuevo información, ¿no? Porque realmente las últimas semanas, concretamente en un lugar tan poco apropiado como es el Canal de la Mancha, entre Francia y el Reino Unido, se han producido diferentes avistamientos de un ser bastante grande, similar, según cuentan, al monstruo del lago Ness, con un cuello muy largo, pero en un lugar en el que las corrientes, si ya de por sí el lago Ness, que recordemos es la reserva de agua más grande del Reino Unido, es difícil por la cantidad de corrientes submarinas que tiene, imagínate el Canal de la Mancha. Hay quien incluso se ha aventurado a decir que hay una especie de túnel natural submarino que va desde el lago hasta el Canal de la Mancha y que el bichejo pues cuando le apetece darse una vuelta se escapa por el agujero y se va allí a asustar a los testigos. Qué curioso. ¿Ha habido testigos? ¿Ha habido testimonios que además pues han sido bastante claros, ¿no? Porque lo que evidencian es la presencia de eso, ¿no? De una especie de plesiosaurio, de un animal de más de 25 metros de un extremo a otro, desde cabeza hasta la cola. ¿25 metros? Sí, que tiene una especie de aletas en la parte delantera y que en principio bien es cierto que los avistamientos, como bien corresponde a cualquier monstruo que se precie, pues son muy cortitos, ¿no? Pero no parece ser un animal que tenga cierta agresividad. ¿Tienes testimonios acerca de alguna de las investigaciones que se han hecho, no? Sí, hay testimonios, sobre todo, pues un poco retomando el hilo de la actualidad y especialmente viendo que, por ejemplo, en la localidad de Leganés han dedicado una fuente al monstruo que no se llama Nessie, sino en este caso se llama Nensi. ¿En Leganés? Sí, se están incluso planteando hermanar ambas ciudades, Inverness, donde aparece Nessie, y Leganés, donde aparece Nensi, ¿no? Esto es absolutamente real. Quien quiera puede ir a verlo. Pues a colación, al hilo de la actualidad... Lo que no hagan en Leganés. Sí, sí. Tiene una calle a CDC, ¿no? Sí, claro. Qué bien. Y que no falte nunca. Sí, señor. Lo que no hagan allí... Bueno... Gente innovadora siempre. Bueno, pues el caso es que la historia del lago Ness se remonta no ahora, ni ayer, ni al Canal de la Mancha, ni hace 100 años, sino que nos lleva mucho más atrás. Y si te parece, pues uno de los que realmente sabe mucho de estos bichejos que hay en bosques elementales y también en lagos es el buen amigo, compañero investigador Jesús Callejo. Escuchemos usted. Distintas leyendas y mitos recurrentes nos hablan de que algo está pasando en este lago escocés. Pero la siguiente parte, la historia moderna, surgiría a raíz de los años 30 del siglo XX y a partir de ahí hay muchísima especulación, muchísimo misterio barato y una parte indiscutible de misterio. Algo está ocurriendo en nuestros días en el lago Ness y que puede ser un animal no conocido todavía por la ciencia, pero que desde luego habría que descartar la hipótesis más descabellada, más inverosímil, y es que pueda ser un plesiosaurio. Es decir, estamos hablando de un animal que oficialmente desapareció hace 70 millones de años y yo no me creo que alguna especie o alguna familia o algún grupo haya podido sobrevivir durante tanto tiempo, pero sí que hay otro tipo de animales que se pueden explicar este tipo de aparición. Otro tipo de animales, quizá no plesiosaurios, 70 millones de años decía, pero sí otro tipo de animales. Sí, otro tipo de animales que además sí entonces han mostrado cierta agresividad. Partamos de la idea de que la primera referencia que tenemos a la aparición del monstruo del lago Ness es del año 565 después de Cristo, cuando un santo, San Columba, en su libro, La vida de San Columba, pues se asegura que habría salvado a alguien, a una persona que estaba siendo atacado por un monstruo, no en el lago Ness, sino en lo que era el río Ness. Recordemos que el lago es un glaciar que conforme han ido pasando los siglos se ha ido conformando, haciendo que el lago
vaya subiendo el nivel de las aguas. Pero tendríamos que esperar hasta el año 1933, concretamente el 2 de mayo, cuando el matrimonio Spicer va recorriendo esa carretera realmente tortuosa, fantástica, en un entorno de las Highlands, las tierras altas, realmente bello, y se dan cuenta que de entre la maleza, entre la foresta que hay al lado del lago, aparece un bicharraco enorme con un cuello muy largo que además entre sus fauces lleva una especie de cordero. Si alguien no ha estado en Escocia no se puede imaginar el tamaño de los corderos, porque casi son más grandes que el propio monstruo. Es decir, que el monstruo llevara esto en la boca es realmente sorprendente y no pasaba inadvertido. Pues bien, Nessie, como fue bautizado a partir de entonces, desaparece entre las aguas del Loch Ness, del lago Ness, que significa lago negro precisamente, porque a partir de cierta profundidad la turba ya no permite ver absolutamente nada. Y ahí es cuando se empieza a realizar las investigaciones que tienen un punto álgido, según nos va a contar Jesús, un auténtico experto, vuelvo a repetir, Jesús Callejo, tiene su punto álgido en el año 2001, cuando se desarrolla la operación Deep Scan, es decir, 24 barcos en todo lo largo del lago llevan una serie de sonars colocados en sus quillas al punto de que van rastreando todo lo que hay debajo de las aguas hasta la profundidad máxima, que son 245 metros. Y algo parece que detectan. En 2001 también se hacen otro tipo de investigaciones, se intenta cazar, entre comillas, a ese plesiosaurio del lago Ness, a Nessie, y lo que sí se obtienen son unas fotos inquietantes, porque aparecen unas grandes masas pues como de un cuerpo, de un reptil, con sus aletas, que esto es uno de los elementos que más impresionaron, es decir, ese cuerpo estaba provisto de algunas aletas, que eso justificaría incluso las protuberancias que se ven en algunos avistamientos cuando se deja ver, por supuesto, este monstruito, que por supuesto se deja ver siempre en el verano, que es cuando se tiene que dejar ver este tipo de animales. Entonces, todo ese tipo de fotos es lo que nos hace pensar que algo hay, pero que no corresponde exactamente a un plesiosaurio. Estaríamos hablando de un animal posiblemente no estudiado ni catalogado por la ciencia del momento, y que no son fantasías, que no son invenciones, que no son leyendas urbanas, por mucho que algunos escépticos se quieran empeñar en ello, y que no podemos todavía encontrar una lógica a muchas de las fotos creíbles que se están haciendo del monstruo del lago Ness. No son fantasías, no son leyendas urbanas, es una realidad, aunque desconocida. Lo curioso es que esté en un lugar tan relativamente controlado, habitado, y no haya pruebas definitivas. Bueno, hay fotografías, hay estas pequeñas atisbos, ¿no? Pero no hay eso, la prueba definitiva, un pedacito, una foto, más clara. Es todo muy controvertido. Realmente, si existe, es un animal realmente esquivo, ¿no? Y esquiva la cámara, la fría cámara, que cuando capta, lo que capta es lo que hay. En este caso sí hay fotografías, concretamente la última que se obtiene es de febrero de este mismo año, que tiene cierta calidad y en la que se ve una mancha enorme que se está desplazando sobre las aguas del lago. De hecho, esa fotografía, los autores de la misma tuvieron, pues, lejos de intentar orquestar un fraude, pues tuvieron la buena voluntad de entregarla al máximo experto que hay hoy en día en tema del lago, un hombre bastante escéptico, pero que sabe que hay un margen de fotografías y de documentos que pueden ser reales, que se llama Adrian Sain. Fue precisamente el hombre que orquestó también la operación Deep Scan, a la que se refería anteriormente a Jesús. Pues bien, cuando nosotros estuvimos allí, pues tuvimos la fortuna de toparnos, pues casi de casualidad, con un grupo de National Geographic que estaban trabajando con varios sociólogos de la Universidad de Stirling. Pues bien, ellos estaban llevando, fíjate, lo que degenera la historia del monstruo, es decir, ya no es solo marketing, ya no solo avistamientos, ya no son solo fotografías y vídeos, sino que además lleva a experimentos sociológicos. En este caso lo que se estaba poniendo en marcha era el Loch Ness Project, a través de National Geographic, con la intención de realizar un experimento sociológico para ver cómo reaccionaría la gente ante la aparición de Nessie, ¿no?, en este caso. Y precisamente Helen Rose, una socióloga de la Universidad de Stirling, nos comentaba en qué consistía este curioso proyecto. My name is Helen Ross and I'm a researcher at Stirling University and I'm helping with this program for the National Geographic. Soy Helen Rose, investigadora de la Universidad de Stirling. Estoy colaborando en este programa sobre el monstruo del lago Ness con National Geographic. Intentamos hacer hoy una demostración en el lago Ness y mañana la haremos en otro lago cerca de la Universidad de Stirling. Preguntamos a la gente de los alrededores si ha visto al monstruo del lago Ness. Hemos colocado un tubo bajo el agua y algunos creen que están viendo al monstruo. Cuando volvamos a la Universidad de Stirling veremos los resultados de lo que piensan, si es el monstruo o es un tubo. Intentamos que nos den respuestas sobre lo que ven. ¿Qué es eso que hay bajo el agua? ¿Es un monstruo?
¿Es un tubo? Esta más o menos podría ser la idea. Hemos colocado un objeto que entra y sale del agua, y ellos nos cuentan qué piensan sobre eso. ¿Y cómo fue el experimento? Pues la verdad es que un miembro del equipo que nos encontrábamos allí a pie del lago recorriendo esta tierra, pues cayó de pleno un miembro que además es muy amigo tuyo, Antonio Crevillén, ¿sí? Que era el productor de la serie que estábamos preparando entonces. Uh-huh. Y él de repente fue el primero que se cercioró que a pues una distancia de 20-25 metros de la orilla había algo extraño, que era como una especie de tubo bastante grande de color negro que cada 30-40 segundos salía a la superficie y volvía a meterse. Claro, imagínate, en un entorno como este, con la historia que hay, inmediatamente saltaron todas las alarmas, ¿no? Y precisamente Antonio Crevillén fue entrevistado para este reportaje de National Geographic, un poco buscando su opinión. De hecho, además es curioso, ¿no? Porque siguiendo la estela de lo que para esta gente no es ni más ni menos que una leyenda, fíjate los presupuestos que se gastan para hacer experimentos sociológicos, porque como vamos a escuchar ahora de nuevo a Helen Rose, pues la verdad es que es bastante escéptica con este asunto. No creo que sea real. Es una buena leyenda y es una buena fuente de ingresos. Creo que entra mucho dinero desde que la gente creyó que había visto al monstruo. Hay muchas cosas que están a la venta que tienen que ver con el monstruo. Hay hoteles sobre Nessie, puedes comprar muchas cosas sobre Nessie en las tiendas. Puedes vivir en un hotel sobre el lago de Nessie. Y puedes comprar libros sobre Nessie, fotografías sobre Nessie, DVD sobre Nessie, vídeos sobre Nessie. Creo que es un negocio que mueve millones de libras. Bueno, ya no creo en ello, pero ahí está el misterio, ¿no? Y también te puedo decir que dentro de la mujer tuvo la buena voluntad de atendernos, de incluso aceptar que la entrevistáramos. Había partes que se equivocaba. Yo no digo que mintiera, pero sí que se equivocaba, porque cuando tú vas al lago Ness, yo he estado ya en 3 ocasiones allí, y te das cuenta que hoteles habrá 4. Que realmente si tú quieres comprar algún recuerdo, sean unas zapatillas, una gorra o un sombrero que tiene la cola de Nessie, pues tienes que irte al hotel más céntrico que hay, que es de donde sale el barco que recorre todo el lago. Es decir, son lugares, no es un negocio tan... son lugares muy puntuales. Quizás Inverness sí tiene bastante turismo, pero es que Inverness de por sí es un lugar turístico antes incluso de que existiera Nessie, o que Nessie pues entrara en el inconsciente colectivo como una figura que captara la atención del visitante. Por lo tanto, aquí yo creo que se equivocó. De hecho, puso los puntos sobre las IES, en este caso el citado Adrian Sain. Es un hombre realmente esquivo que participaba en este Loch Ness Project. De hecho, él es el director de este proyecto, y que además era el que movía el tubito aquella mañana. O sea, nosotros cuando de repente vimos salir a este señor muy escocés, muy grande, con una barba tremenda, pues la verdad es que Antonio, con la gracia que tiene, pues dijo, pues parece que el monstruo está saliendo del lago, ¿no? En este caso, él también, que es una auténtica institución, todo dicho sea de paso, el que orquestó la operación Deep Scan, que es la más ambiciosa que se ha realizado, pues también nos concedió unas palabras, siendo escéptico, pero también siendo consciente de que allí ocurre algo. Tenemos su testimonio. El Loch Ness Project es una investigación sobre los diferentes aspectos históricos, geológicos y biológicos de la zona, y es evidente que su misterio es una parte importante. Pero ¿por qué el lago Ness es tan especial? ¿Por qué la gente piensa que aquí hay un extraño animal? Yo llevo mucho tiempo aquí. Algunas de las cosas extrañas que ocurrieron en el lago Ness creo que pueden ser explicadas desde mi experiencia en el lugar. Cuando nosotros utilizamos herramientas como por ejemplo el sonar, encontramos cosas inexplicables, pero eso no quiere decir ni mucho menos que en las profundidades del lago haya algo parecido a un monstruo. Muchas de las cosas que capta el sonar son anomalías, circunstancias que sorprenden a las personas crédulas que consideran que en estas aguas habita ese ser desconocido. Intentamos seguir el camino de la ciencia. Lo importante aquí son las pruebas. Poco crédulo, bastante... Sí, pero sin embargo no dejaba de reconocer que aproximadamente un 5% de las fotografías y filmaciones que él recibe, que son cientos al cabo del año, pues no son explicables todavía. Es decir, están muy alejadas de ser un fraude. Puede ser un efecto físico, puede ser una equivocación, lo que queramos, una ilusión óptica, pero lo cierto es que hay muchas fotografías que no son explicables, y lo cierto es que este señor, después de 30 años, sigue a pie del lago investigando y buscando. Yo creo que dentro del escepticismo su ilusión sería un día pues toparse de bruces con este extraño ser. Por algo será. La última fotografía, febrero 2009,
donde se veía una extraña historia, ¿verdad? Sí, vete a saber si lo que se está viendo, como hemos comenzado esta noche la sección, pues lo que se está viendo en el Canal de la Mancha es Nessie que se escapa por ese conducto secreto. Pues ese es otro de los lugares donde tenemos que ir también a ver el monstruo del lago Ness. Círculo de las cosechas, monstruo del lago Ness, tenemos un montón de sitios. Uy, además, fíjate todo lo que hay alrededor, ¿no?, del lago Ness. Tienes las tierras altas, los castillos. Ya sabes que allí no hay castillo que no tenga fantasma, porque si no es menos castillo. Es decir, es un lugar en el que la leyenda, el misterio y los monstruos pues están a la orden del día. ¿Organizamos un viaje? Cuando quieras. Bueno, esa es la idea. Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas. Nos vemos la semana que viene con otro nuevo misterio, ¿vale? Muy bien. Un placer. Un abrazo. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Muchos de vosotros o estáis preparando las vacaciones o estáis ya casi de vacaciones. Si estáis preparando las vacaciones, atentos, porque en esta sección más larga del Departamento de Asuntos Absurdos que lleva nuestro compañero Jaime Barrientos, os van a dar unos consejos que os van a venir como anillo al dedo. Buenas noches, don Jaime. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues anda que tú. Estoy bien, gracias a Dios. Déjame que te presente como te mereces. Eres uno de esos periodistas de raza, de los pocos periodistas españoles que has estado en Irak. Que te he escuchado hablando árabe, hablas árabe, que no veas, ya me gustaría hablar la mitad de lo que tú hablas. Bueno, yo hablo un poco como los indios, ya te decía que tengo mucho vocabulario, pero gramática no. Pero hablas bien árabe, que conoces al dedillo, de hecho, a los países árabes y países islámicos. De hecho, cuando nos íbamos, se lo cuento a nuestros oyentes, ese último viaje que hicimos a Jordania, Egipto, Israel, me decía que si teníamos contactos que nos podía... ¿Por qué todos esos viajes, Jaime? Pues porque me gusta moverme, pero sobre todo como había estudiado árabe, sí, pues tenía que practicar. ¿Y solamente ibas por practicar? Bueno, por practicar, por hacer reportajes, por moverme, y también porque, dada mi economía, me sale mucho más barato viajar por el mundo árabe que irme, por ejemplo, a Suiza de vacaciones. Es decir, en Egipto me puedo tirar 2 meses, con lo que en Noruega a lo mejor no pasaba de una semana. O menos, a lo mejor. Y además, uno de los pocos españoles que ha estado en Irak. Has estado varias veces en Irak, en ese país. He estado 4. Antes de la Primera Guerra del Golfo, después de la Primera, antes de la Segunda y durante la Segunda. Durante la Segunda estuve además con la ONG Mensajeros de la Paz. Con el padre Ángel. Sí. Estuve en nuestro programa hace poco tiempo. ¿Puedo contar lo que haces en tu casa? Bueno, las cosas buenas que haces en tu casa. En mi casa lo que hago es el idiota, como en todas partes, pero vamos. Este señor se dedica además a coger a niños árabes que andan por ahí, los tiene en su casa, lo paga de su bolsillo, increíble. Y ella está en la cárcel esta mañana. Sí, es que voy a la cárcel de Valdemoro, tienen allí una emisora de radio, y voy allí a darles un taller de periodismo. Que, bueno, en teoría tienen bastante, pero, por ejemplo, no sabían ni cuál era la función del director, para qué servía un redactor jefe, un jefe de sección. Luego les hablo también de la deontología profesional. Pues eso, decirles cosas como un rumor nunca es noticia. Hablaremos también algún día de eso, sí. Y... últimamente los periodistas simplemente se basan en eso, ¿no? Cualquier cosa que sirva para contar. Hombre, una determinada prensa. Perdón. Muy extensa, desgraciadamente. Nos está haciendo mucho daño el resto de la profesión. Bueno, algunos le llaman prensa del corazón, yo prefiero llamarle el huelebraguetismo de la inanidad. ¿Cómo? Huelebraguetismo de la inanidad. Huelebraguetismo, no había escuchado esa palabra nunca. Bien, vas a la cárcel y no cobras por ello. No. Sí, mira, yo sé hacer de todo menos dinero. Una persona inteligente. Y además, bueno, colaborador del Espacio en Blanco, para nosotros es un lujo y un honor. La primera vez que saliste en el programa, algunos te criticaron, dijeron, vaya sección tan no sé qué. Después empezaron a quitar el sombrero. Yo, delante de ese señor, a nuestros oyentes lo digo, Jaime Barrientos, primero por la
impecabilidad de su trabajo. Me quito el sombrero todos los días y es un honor para el Espacio en Blanco tenerte con nosotros. Pues voy a venir más veces para que me digas esas cosas. Lo digo absolutamente en serio. Atentos, si os vais de vacaciones, preparaos. El Departamento de Asuntos Absurdos. Este señor que habla así como en broma, pero que debéis de saber el bagaje que tiene cultural de viajes a sus espaldas y sobre todo humano. No pongas esa cara, de verdad. A mí me gusta hacer la pelota. Por eso, es un lujo para tener en el programa, así que atentos, tomar nota de lo que nos va a aconsejar. ¿Cómo era? Espera, en la sección Vacaciones con Estrella. Sí, viajar con Estrella. Viajar con Estrella. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que cada signo del zodiaco pues está regido por cada signo del zodiaco rige un país, cada signo del zodiaco le gustan cosas diferentes y un poco pues para en clave pues eso, esotérica, pues comentar, bueno, cada uno es muy libre de ir donde vaya de vacaciones, pero que... Hay sitios que le vendrían mejor, ¿no? Sí. Mira, nuestro compañero ya está apuntando a ver dónde le va a tocar. Para recargar energía y todo eso, tanto en viajes por el mundo mundial como por España. Vale, pues empezamos donde tú quieras, tenemos un poquito de tiempo, más tiempo que lo habitual hoy, así que cuando tú digas. Pues bueno, si quieres empezamos por Aries. Perfecto, Aries. Atentos los Aries, consejos para que os vayáis de vacaciones este año a un sitio chulo que os venga bien. Bueno, que Aries no olvide que su signo rige en países guerreros, como él, Inglaterra, Alemania y Palestina. Palestina, los tres son países, apego guerreros, y además Inglaterra, en el caso de Inglaterra, es curioso que muchos uniformes del ejército británico sean rojo y negro, que son los colores de Aries. Y bueno, en España son Zaragoza, Huesca y Teruel, caen bajo el control de Aries. ¿Y qué vería Aries en estos...? Has dicho Inglaterra, Alemania y Palestina. Y Palestina. Atentos, Aries. No sé si os recomendaría que fuerais a Palestina de vacaciones, pero bueno, es un viaje interesante. Bueno, Palestina no es solamente la franja de Gaza. Lo sé. Cisjordania. Cisjordania, también Jerusalén. Lugares santos, sagrados. Jericó. Sí. Belén. Sí, precioso Belén. Precioso Belén. Y Nazaret, sí señor. Y otros muchos lugares que hay, sí, santos y sagrados, ¿vale? Y se pueden hacer un viaje religioso, un viaje que, por cierto, es curioso que ahora que has... Con Jaime Barrientos podemos hablar de todo, menos del programa que tenemos previsto, o sea que eso ya lo sabéis, así que atentos. Hay un síndrome en Jerusalén, que es el del mesianismo. Gente que llega allí y de repente se le va la bola. Y se creen que les ha tocado Jesucristo, ¿no? Sí, o los profetas, pero no solamente a los católicos, también les pasa a los judíos de la diáspora. Sí, y lo curioso es que creen que están pisando por donde pisó Jesucristo y el suelo original está 6 metros más abajo. O sea que no pisan por donde pisó Jesucristo ni por el forro. De hecho, hay algunos agujeritos donde uno puede mirar donde estaba el suelo original y está mucho más abajo de lo que... O sea, que no estamos pisando donde pisó Jesucristo, aunque fuéramos casi por el mismo espacio, digamos, físico. Por cierto, tú has estado, ahora que has estado tú después, ¿sigue estando el personaje ese que está con una lira disfrazado de profeta? ¿En dónde? En Jerusalén, en una de las puertas. No lo he visto. Pero me encontré al mismísimo Jesucristo. Un personaje, no vamos a... Bueno, te lo cuento, en Wadi Rum, en Jordania, estábamos en mitad del desierto y aparece un tipo con una túnica blanca, rubio, como yo pensé que se había teñido. Dije, esto no puede ser, un árabe rubio con los ojos, y nos saludaba a todo el mundo que pasábamos. Íbamos en un todoterreno y se le veía que tenía ganas de hablar, ¿no? Paramos en un sitio a ver unas cosas que yo enseño por ahí y se acercó. Y el tipo era exactamente igual que Jesucristo. De hecho, era un americano que había aparecido por allí, estaba con los beduinos viviendo en mitad del desierto. Imagínate, en el Wadi Rum, el desierto de Lawrence de Arabia, y se ve que había, yo creo que le habían pillado ahí, estaba ahí pillado él, ¿no? Y decía que no podía ir a Jerusalén porque todo el mundo pensaba que era el Mesías. Era exactamente la figura de Jesucristo, así con una barba blanca, rubia casi blanca, pelo largo, vestido con una túnica blanca, unos ojos azules y una mirada digo, ¿se ha fumado todo lo que hay aquí en el desierto para fumar? ¿O ha siempre alucinado así? Tipo muy curioso, o sea, que veía la reencarnación de Jesucristo. Bueno, otro día, si quieres, hablamos yo estuve una semana en el Wadi Rum,
que me invitó bueno, ya sabes que yo no puedo estar callado ni debajo del agua. Ya. Entonces, en un me avión... parece que no nos vamos a ir de viaje. Bueno, ya te lo contaré. No, sigue. Ya se empezó a contarlo. Y bueno, pues era un broker que trabajaba en Estados Unidos y se iba de vacaciones con su familia al medio del desierto. Y bueno, me dijo, ¿te vienes? ¿Qué vas a hacer? Digo, pues nada, darme una vuelta por Jordania. Y dice, pues pásate una semana en mi casa. Y fascinante. ¿Su casa? ¿Y su casa? Vamos a una jaima. Una jaima, en el Wadi Rum. En el Wadi Rum. Qué sitio tan increíble el Wadi Rum, ¿eh? Para mí es de los desiertos, y he conocido unos poquitos más fascinantes que hay en el planeta. Increíble el colorido que tiene, cómo cambia con la luz del sol. Tremendo. Y además es el lugar donde más estrellas fugaces se ven. He dormido varias veces, sí, es verdad. No las he contado y no he comparado, ¿sí? Sí, vamos, yo también soy coleccionista de desiertos. Desiertos, sí. Que además cada uno es de un color diferente, de una textura diferente. Absolutamente. La gente que no lo conoce, sería recomendable que entre esos viajes que va, ojalá si podemos hoy recomendar Jaime Barrientos, que os hagáis algún desierto alguna vez, porque es fascinante. Voy a volver a centrarme, antes de que me regañes. Vale, no te regaño. Aries, Inglaterra, Alemania y Palestina son vuestros lugares. Sí, en España, Zaragoza, Huesca y Teruel. Y bueno, pues ¿qué vería Aries en estos lugares? Pues le gusta todo lo que tenga que ver con bibliotecas, tiendas de antigüedades, objetos curiosos y en general las cosas que brillan. ¿Sí? No es que sean urracas, pero las cosas que brillan. Y bueno, ¿qué hará ahí en estos lugares? Aries es un signo que suele programar al minuto cada día de vacaciones, pues como si fuera un militar, alemán, de eso es cabeza cuadrada. Sí, no cabeza cuadrada, sino que se lo plantea todo como una campaña militar. Esa era la palabra. Y bueno, pues le gusta leer y leerá sobre viajes, sobre temas científicos y esotéricos, y también le gusta dar largos paseos al atardecer y los deportes en equipo, sobre todo si le dejan ser jefe, claro. Y... ¿tú qué signo eres? Libra, ascendente Acuario. Ya iremos a por ti a ver qué me dices. No sé si vamos a llegar hoy, pero bueno, por ahí tenemos gente que dice que sí, que son sus padres, y hacen eso, de esos que vas en el coche y ahora hay que parar a tal sitio en tal hora y hay que estar no sé cuánto tiempo. Dios mío, bendito, los Aries como son. ¿Pasamos a otro signo? Ahora vamos a por Tauro. Una mínima pausa. Preparaos, Tauro. Estos son algunos de los lugares donde podéis ir de vacaciones. Una mínima pausa musical y seguimos. Tauro, ¿dónde pueden ir de vacaciones? Tauro, pues es un país es un signo que rige países como Suiza o Irlanda. Y es curioso que por eso a Tauro, que tiene muy buen oído musical, no en vano Irlanda, su escudo es una lira. Y también le gusta, Tauro sabe hacer dinero. Sí. Por eso, y le gusta mucho medir el tiempo. O sea que en Suiza se lo pasará como un enano. Y en España, Córdoba y Jaén caen bajo su signo. ¿Qué verá Tauro? Pues en su viaje. Muy trabajador y muy paciente, le encanta perderse en los campos verdes. Claro, esto le gusta. También, pues por su gran oído musical, le gustan los conciertos y recitales y los teatros. Y como es muy goloso, es posible encontrarle también en las pastelerías. Curioso, por eso en Suiza... Claro, en Suiza tiene el gusto por el orden, el gusto por el dinero, la medición del tiempo con los relojes y además todos los chocolates. Es feliz. Tauro. ¿Siguiente? Bueno, espera, no, le gustan... si puede elegir, elegirá habitaciones de hotel que tengan balcones o miradores. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué hará? Pues para leer durante las vacaciones elegirá novelas intrascendentes, historias de amor, porque es un romántico, temas científicos, psicológicos o económicos y revistas de decoración. ¿Sí? ¿Y qué compraría si se va a Suiza, bueno, aparte de los dulces? Relojes de cuco. Suelen ser coleccionistas de relojes. Sí. Sí, de pulsera y eso. Llamarnos si hay algún Tauro ahí escuchando y si habéis ido de viaje o vais a Inglaterra, a Suiza o Irlanda, llamarnos si coleccionáis esos relojes. Perdón, ¿me te he cortado ahí? Y no, que en España pues era Córdoba y Jaén, sí, me lo dijiste.
Tauro, siguiente signo. Vamos a por Géminis. Este signo rige Egipto y Estados Unidos, y en la península Málaga y Gibraltar. Bueno, Géminis ya sabes que no es uno, son dos. Sí. Variable y polifacético, le entretienen los lugares históricos, los museos y rebuscar en tiendas de recuerdos y baratijas. Adora el baile y el ambiente discotequero, pero también le va el senderismo, los graneros y las guardillas. ¿Los graneros y las guardillas? Los graneros, pues lo mismo, pues eso. Ya sabe para qué. Pero bueno, Géminis es muy mañoso para las manualidades y es muy dado a coleccionar, especialmente sellos y monedas. O sea que es posible que se traiga de recuerdo monedas o sellos para recordar sus viajes. Y lo lleva muy en secreto, pero escribe cartas, le gusta escribir cartas y cuentos. Como lectura de verano prefiere las novelas de aventuras y los cuentos populares, las biografías y las historias de tipo sobrenatural. O sea que debemos tener bastantes Géminis escuchándonos, oyentes Géminis. Y los cuentos populares es curioso porque, bueno, yo cuando voy a... Otro inciso. Cuando voy a un país, descubres cómo es un país, primero pues yendo a los mercados, pero también viendo... escuchando los cuentos que les cuentan a los niños, o sea, qué tipo de valores les dan, y los chistes, por supuesto. Eso te da también una idea de cómo es el país. Bueno, pues vamos ahora por el siguiente, Cáncer. Cáncer. ¿Dónde irá Cáncer? Escocia y Holanda pertenecen al cangrejo. Y si se queda en España, pues que recuerde que Barcelona, Gerona y Tarragona también están regidos por Cáncer. ¿Qué verá en su viaje? Pues Cáncer es un signo sensitivo y hogareño, que también adora todo lo sobrenatural y lo romántico, los castillos y los campos con flores, no tanto verdes como las flores, los lagos y las lagunas y jardines y viveros. Así que, claro, yendo a Escocia, por supuesto, se irá a buscar al monstruo del lago Ness. Al monstruo del lago Ness. Y bueno, no solamente eso, sino fantasmas por todos los castillos que vaya pillando. ¿Y qué hacer? Pues le gusta organizar o participar en pequeñas tertulias, en tascas típicas. Un poco pues hará el recuento, será el que reúna a los demás viajeros a la caída de la tarde, ya después de la cena, y eso les reunirá un poco pues para que hablen de lo que han vivido durante el día. Para pasar las vacaciones prefiere alquilar un apartamento a vivir en un hotel. Y este signo posiblemente se traiga, es muy manitas también a la hora de rehabilitar muebles antiguos y para la decoración en general. Y seguramente pues se traiga cosas raros. Sí, bueno, yo tengo un amigo Tauro que Cáncer lo estamos hablando. Perdón, Cáncer, sí, un amigo Cáncer que el primer día que fueron a Marruecos encargaron un techo de madera, ya tenían las medidas, y el penúltimo día fueron a recogerlo y luego se pasaron ¿Y se lo trajeron a España? Sí, y se han traído también sillas de la India y tal. Es muy típico de Cáncer. Y no es amigo de la siesta, y aprovechará esas horas después de comer para leer sobre todo temas científicos, novela histórica, poesía e incluso puericultura, porque es un signo muy maternal. Sí. Es curioso cuando uno ya tiene esa experiencia que tú tienes, Jaime, te estoy mirando, y cuando ve un grupo de gente, cómo puedes enseguida llegar a reconocerlos por sus actitudes, ¿verdad? Sí. Y cómo el signo, aunque no lo parezca, influye un montón sobre nosotros, ¿eh? Bastante, bueno, dice, no sé quién decía, que las estrellas no determinan, pero sí influyen. Ya, curioso. Cáncer, seguimos adelante. Vamos a por Leo. Vale, Leo. Bueno, que es mi signo. Se te ve. Entonces... Se te nota. Por lo humilde y lo discreto que soy. Y mira, también ahí tenemos a nuestro técnico Seren, que dicen que también es Leo. Es una de esas cosas dignas que se puede ser en esta vida.
Claro. Vuestro cumpleaños es ahora, ¿no? ¿En agosto? Sí, el mío el 18. 18. El 22. Bueno, tú ya eres un poquillo Virgo. Vaya. Bueno. Y bueno, pues Leo, pues la grandeur, por supuesto, pues París, la Imperial Austria o Florencia, son típicamente Leo. Y en España, Madrid, buena parte de Castilla-La Mancha y Castilla-León, claro, por supuesto, también lo son. ¿Qué verá nuestro hedonista y teatral amigo? Es decir, bueno, él me ha contado que ha estado en los países esos raros, las repúblicas esas, ¿cómo es? Lituania, Letonia y no sé qué más, Estonia y Lituania, esos sitios raros que hay por ahí arriba. Bueno, a Leo todo lo que huela a lujo le encanta. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que no podemos permitirnoslo habitualmente, pero vamos. También nos gusta coleccionar trofeos y visitar lugares altos nos da seguridad. Es curioso que cuando vamos por el campo, inconscientemente vamos siempre buscando el lugar más alto desde el que se pueda otear todo. Luego, si nos perdemos, hay que buscarnos en desiertos, en selvas y en parajes naturales. Pero también eso visitando palacios decadentes. Cuanto más decadentes y más palacios, mejor. Leo está muy capacitado para la pintura y el modelado y buscará pero de verdad, cuando Leo disfruta de verdad, es dando charlas a los demás. Se te nota. Y será pues el que en el viaje organizado pues irá diciendo pues aquí no sé qué y aquí sucedió no sé cuántos y tal señor y bueno, ¿qué leerá en el avión y en esos tiempos muertos mientras esperamos las maletas que aparecen o no aparecen? Pues por supuesto biografías de grandes conquistadores y de héroes más o menos paternalistas. Sí. Curioso. ¿Coincide, Zenén? Dice que sí. Seguimos. Leo, después de Leo. Virgo. No sé si estoy enrollándome demasiado. No, está Todavía perfecto. Nos quedan otros 6 signos más. Perfecto. Vamos con ello. Pero claro, lo que no podemos dejar es a ningún signo. No. Si no lo hacemos mañana. Pero seguimos. Muy bien. Bueno, ¿dónde irá Virgo? Pues Virgo rige países como Brasil y Turquía. Y en España, La Rioja. Espera, que voy a apuntar Brasil y Turquía. Y en España, La Rioja. Sí. ¿Qué verá Virgo? Virgo es fundamentalmente hábil y muy práctico. Y tremendamente sensible a los olores. Es uno de los signos con más capacidad olfativa. Entonces, bueno, en Turquía, en el Gran Mercado, en el Gran Bazar. En el Gran Bazar se lo pasará como un auténtico enano. De todas maneras, cuidado con el lugar elegido para disfrutar de las vacaciones porque podría llegar a pasarlo mal por los olores y sobre todo porque es un signo muy solidario. Y bueno, pues antes o después terminará ayudando a quien se lo pida e incluso a quien no se lo pida. Y luego, como es, algunos llegan a ser pelín hipocondríacos y siempre viaja con 2 maletas. Una pequeña para su ropa y otra grande para sus medicinas. ¿Sí? Sí, que luego la suele dejar en los dispensarios y en esto ya te digo porque es muy solidario. Pero todo el mundo se ríe de él, pero al final oye, ¿no tendrás una pastillita para la cabeza? Oye, que no sé qué, que tengo diarrea, oye, que no... al final, pues eso soluciona... Es un botiquín con patas. Pues eso, viaja con su maletita de medicinas para el por si acaso. Yeah. ¿Y qué hará nuestro amigo Virgo? Pues es amante de la buena mesa y de hecho tiene fama de ser un excelente cocinero. Y será fácil encontrarle en restaurantes típicos, pero no de moda. Le encanta el coleccionismo y le encanta mandar tarjetas postales y hacer meditación. ¿Qué lecturas preferirá? Pues en principio todo lo que caiga en sus manos, pero especialmente biografías, reportajes de actualidad y revistas de información general.
Jaime, vamos a tener que decir a los demás signos que tienen que esperar hasta mañana, porque no nos va a dar tiempo a terminar ese viaje con Estrella. Así que te emplazo para mañana. Qué desazón para los signos que faltan. Que esperemos un ratito mañana en la segunda cita del Espacio en Blanco. Se lo contamos con Jaime Barrientos, que insisto, es todo un lujo tenerle. ¿Tienes página web? ¿Ya te han hecho el blog? Sí, bueno, me ha hecho un blog uno de nuestros oyentes. Un oyente que se llama Paco, que es de Murcia, pero no me he traído el nombre del blog. Qué desastre, Dios mío. Bueno, tranquilos, prometemos decir, gracias a Paco, ese oyente, que nada más decirlo aquí, Jaime Barrientos, que no sabía de esto, enseguida se ofreció para hacerle el blog, darle las gracias a él y lo decimos dentro de nada. E insisto, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana seguimos con estos viajes. Gracias a vosotros por aguantarme. Es un placer.